De todo el tiempo que lleva el ser humano sobre esta tierra, podríamos decir, al menos al momento de hacer este video, que llevamos muy poco tiempo en la era de lo que llamamos tecnología avanzada para nosotros. ¿Cómo podemos ser tan soberbios de pensar que no hay otras civilizaciones en el universo que ya hayan pasado por esta etapa? Quizás la pasaron hace ya muchísimo tiempo, así como puede haber otras civilizaciones que recién estén comenzando. Estamos llevando, sobre todo en las últimas décadas, un desarrollo bastante avanzado en varios aspectos. Siempre hablando desde el punto de vista de tecnología. Por ejemplo, quizás en los 90 podíamos tener una pared estante con un montón de cartuchos de videojuegos que hoy en día pueden entrar en una pequeña tarjeta de memoria, todos ellos. En esa misma época, tener un teléfono inalámbrico en la casa era algo genial y fantástico. Poder hablar con alguien por teléfono sin tener que estar conectados a un cable. Hoy en día, quizás en el dispositivo donde estás viendo esto, no solamente hablas por teléfono, sino que tomas fotografías, haces videos, navegas por internet, lees libros, juegas videojuegos mucho más avanzados de los que habían en esa época. Entonces, ¿por qué no pensar que otras civilizaciones han pasado por esto hace muchísimo tiempo? Imagina que una civilización pasó por esta etapa en la que estamos nosotros en los momentos en que el hombre recién se estaba desarrollando en nuestro planeta. ¿Cómo estarían hoy? Quizás a un nivel extremadamente evolucionado, o quizás se destruyeron a sí mismos hace mucho tiempo. Y con todo esto que te estoy diciendo, si por ejemplo no piensas que podríamos haber sido visitados por otras civilizaciones, quizás seres de otros universos u otras dimensiones, ¿por qué al menos no pensar en la posibilidad de que otras civilizaciones muy lejanas, que quizás no hayan tenido la posibilidad de viajar grandes distancias, sí hayan enviado sondas al espacio para investigar? ¿Y cómo estaríamos tan seguros de poder identificarlas? ¿Por qué tendrían que ser sondas parecidas a las nuestras? ¿Por qué no podrían ser diferentes? Esto es lo que pasó con Oumuamua. Fue el 19 de octubre de 2017 que el telescopio Pan-STARRS en Hawái detectó por primera vez a este objeto. Ya de seguro han leído o han escuchado mucho, quizás no, pero bueno, vamos a resumir un poquito porque todo este evento conecta con una persona en particular. Oumuamua, si ya lo conocen, era como una especie de objeto, podría decirse rocoso o con ese aspecto, según lo describían, aunque no hay una imagen nítida o clara porque no se pudo tomar. La imagen que se ha tomado de un satélite en ese momento realmente lo marca como un punto en una secuencia de movimiento que se ven más que nada las estrellas, pero un objeto grande de unos 200 metros o más de 200 metros, alargado como si fuese una especie de cilindro, le decían en forma de cigarro, al parecer no perfecto, según dicen, pero bueno, lo que tenía este objeto es que llegó muy rápido, lo detectaron, lo estuvieron estudiando y analizando, así como entró, cuando pasó cerca de nuestro Sol, se desvió abruptamente, aumentó su velocidad, así como llegó, se fue, con un desvío abrupto, y lo que llamaba la atención era el cambio de velocidad. En ese momento apareció Avi Loeb, un físico profesor de la Universidad de Harvard, que él fue el que, sin ningún tipo de pudor, dijo que esto, lo más seguro es que fuera una sonda extraterrestre. Las explicaciones que él comenzó a dar básicamente en lo que más se apoyaba, no solamente en la forma y lo que tenía que ver con el movimiento. Oumuamua no tenía ningún tipo de estela que puede ser de restos de hielo, de polvo, o sea, como suelen tener los cometas, que a la velocidad que iba y por el tamaño que tenía, si fuera un objeto de ese estilo, debería tenerla. Ese era su mayor énfasis. Lo comenzaron a cuestionar, obviamente. Hubo un grupo de científicos que sacó un estudio demostrando que Oumuamua era básicamente hielo, que su desvío fue por la temperatura, una especie de expulsiones de hidrógeno que hicieron que al elevar su temperatura cerca del Sol se desviara y por eso haya aumentado su velocidad. Avi Loeb, más allá de ser polémico en este sentido, como un caballero a estas personas que lo desmintieron, les demostró todos los errores matemáticos de cálculo en su teoría. Obviamente, no sé si se echaron para atrás o no con esa teoría, pero él los silenció y les demostró que estaban equivocados.
El desvío que tuvo Oumuamua en el Sol, según Avi Loeb, él no dice que haya sido una nave o que fuera controlado por una inteligencia que lo haya hecho desviarse. Él sigue haciendo énfasis en que era una sonda, algún tipo de sonda extraterrestre, no era algo tripulado. Teoriza que el desvío que tuvo en el Sol fue debido al reflejo a los rayos solares sobre el objeto que lo hicieron desviarse y seguir. Nuevamente el objeto se desvió y no dejaba ninguna estela por detrás ni nada por el estilo. Esto fue en 2017 y él explicó que, o sea, otros objetos tendrían que, según el tamaño, según el material, reaccionan diferente cerca del Sol. Pero en 2020 otro objeto pasó cerca del Sol y se desvió de igual forma, también supuestamente por los mismos rayos solares. Cuando estudiaron ese objeto vieron que era un propulsor de cohetes que había sido lanzado por la NASA. Creo que, si no me equivoco, él dijo en 1966. O sea, son más o menos restos que ellos llevan control por dónde están en el espacio. Y él dejó en claro que el objeto reaccionó, o sea, este propulsor que reaccionó al Sol de la misma forma que lo hizo Oumuamua, o sea, es un objeto mucho más pequeño, pero, o sea, un objeto de metal, de paredes delgadas, que reaccionó de la misma forma. Por eso él sostiene que Oumuamua era o es, porque no sabemos dónde está ahora, una especie de satélite o sonda espacial creada de forma inteligente, él insiste, y bueno, ya no sabremos si volverá o se fue para seguir su recorrido. Lo cierto es que es el primer objeto interestelar que se metió en nuestro sistema solar y, así como entró, se fue. Fue un caso muy interesante, despertó mucha curiosidad, mucha polémica y sobre todo las palabras de Avi Loeb generaron un gran movimiento y bueno, la comunidad científica, hay una parte que lo apoya y hay otra que obviamente trata de desestimarlo, pero no es cualquier persona. ¿Por qué tocamos este tema ahora? Porque recientemente Loeb nuevamente informó que iba a hacer una expedición al Pacífico, más precisamente a la zona de Papúa Nueva Guinea. Él comenzó a investigar en 2019 porque en el año 2014 se detectó un objeto que le pusieron de nombre IM-1, otro objeto que entró y estalló en esa zona en el océano. Eso sucedió en 2014, pero él comenzó en 2019 a investigarlo. Empezó a recabar información del Departamento de Defensa, del NASA, de todos, para investigar, y se dio cuenta que este objeto que se estrelló entró a una velocidad demasiado elevada y estalló mucho después de lo que debería serlo algún tipo de meteoro o asteroide que entrara a la Tierra, y estalló sobre el océano. Esa demora en estallar y la velocidad que tenía a él lo hizo pensar que esto también podría ser otro objeto artificial, no terrestre. Y bueno, con toda la investigación que él hizo, decidió recaudar fondos, creo que fue $1,5 millones, que lo consiguió con un inversor que no recuerdo el nombre ahora exacto, pero sé que fue una persona que creo que había advertido sobre el tema del submarino, que no hace muchos días tuvimos las noticias cuando implosionó yendo a visitar el Titanic. Eso es otro tema. En fin, consiguió el financiamiento. Avi Loeb empezó a compartir fotos de la expedición, fue con mucha gente, básicamente con un barco que remolca una especie, por hablarlo así, de un magneto bastante grande, este objeto, para que llegue al fondo y empezar a recorrer la zona donde, según sus cálculos, por lo menos la mayor parte de este objeto podría estar ahí porque habría estallado. Y lo gracioso o simpático de esto es que él anunció que lo iba a hacer, lo hizo y a los pocos días ya tenía resultados. Y es, no voy a decir increíble o raro ni sospechoso. Realmente, si es una persona, considero que es una persona muy inteligente y que debe haber estado estudiando esto bastante tiempo, porque si lo empezó más allá de que estalló en 2014, lo empezó a estudiar en 2019, de seguro tenía mucha certeza sobre la zona. Y comenzó encontrando pequeños filamentos de metal, muy pequeños, o sea, consiguió muchos materiales, pero realmente pequeños. Luego de todo ese barrido y empezar a investigar todo lo que sacaron, dieron con pequeños filamentos, pero lo más interesante fueron las esferas. Unas pequeñas esferas de 1 milímetro o medio milímetro, de un aparente metal que podría ser una especie de aleación con titanio. La verdad que tiene unas cuantas. Ya él declaró que se enviaron a 3 laboratorios diferentes, creo que dentro de Estados Unidos y uno en Alemania, para investigar qué pueden ser estos objetos, cómo fueron fabricados, el origen y demás. Él está convencido, quiere esperar los resultados, pero de que estos restos que encontraron ahora pertenecen a esa explosión
de ese objeto que entró a la Tierra. Sería interesante realmente ver qué pueden ser. La verdad son objetos muy pequeños, o sea, si bien encontró grandes cantidades, son muestras pequeñas y ahora, bueno, resta esperar básicamente los estudios, a ver qué dicen los análisis y qué se puede teorizar que es, o si hay alguna explicación más lógica. Ya han salido algunos científicos a decir que eso no es nada, son solamente meteoros que pueden entrar, estallar y por la gran temperatura, algunos fragmentos que muchos tienen hierro, o sea, sobre todo los meteoros que tienen, se supone que los que entran a la atmósfera y empiezan a arder como en un color verde es porque tienen mucho hierro, no me acuerdo qué otro metal era, pero que posiblemente sean fragmentos de metal a muy alta temperatura que al entrar en contacto con el agua simplemente quedaron en forma de esferas. Lo cierto es que, bueno, este hombre, la verdad que hay que tenerlo en cuenta, porque es bastante jugado en sus opiniones, es muy confiado, él siempre demuestra y no se desdice. Y cuando alguien le trata de refutar algo, él les demuestra que están equivocados generalmente. Obviamente, él dice, son teorías, pero que me convencen. Ya lo dejó claro de esa forma. Y él bien dice, ¿por qué no pueden ser objetos que quizás vamos a saber cuánto tiempo están circulando en este universo y llegan a dar acá como pueden llegar a dar en otros lados, así como muchas ondas nuestras o restos nuestros de desechos espaciales como suelen haber terminan en otras partes? Eso realmente no lo sabemos. Y él se basa mucho en eso, que ahí puede haber mucha tecnología de civilizaciones que existen o que ya no existen y que pueden llegar a venir a dar a nuestro mundo. Y la verdad que no es nada descabellada la idea, sobre todo si pensamos y hay mucha evidencia de que hemos sido visitados. Dejando todo eso de lado, ¿por qué no pensar que pueden haber objetos que investigan de otras civilizaciones y que vienen a dar a esta zona? Quizás Oumuamua, no se sabe si era una especie de satélite programado de alguna forma, una especie de sonda para entrar en contacto con diferentes sistemas solares, quizás ya con una especie de programa de navegación, eso no lo podemos saber, o que quizás directamente quisieron investigarnos desde otro lado y lo enviaron y así como vino se fue. Todo es teoría en este momento. Ahora lo que nos queda, que ya de paso les pido que se suscriban al canal, es esperar a ver los resultados de estas pruebas de Aviloev y a ver qué conclusiones saca, que realmente es lo que estamos esperando varios, y calculo que no va a demorar demasiado tiempo porque él fue muy rápido. La verdad que fueron a la expedición, encontraron esas cosas en relativamente poco tiempo y ya las enviaron a analizar, así que vamos a tener que esperar a ver qué nos dice. Bueno, esto no es un video muy largo, pero teníamos ganas de hablar de este tema. Vamos a profundizar más según los resultados de estos estudios y bueno, vamos a ver si terminamos sorprendidos con algo de esto o tenemos que seguir esperando otras cosas. Así que bueno, les mando un gran saludo. Como siempre les digo, cualquier sugerencia, comentario, tema que quieran que repasemos o que estudiemos acá, lo dejan en los comentarios porque nos gusta que nos comenten, sobre todo que vean los videos si disfrutan del contenido, que lo compartan con gente que le pueda gustar este tipo de temas. Y bueno, nuevamente les dejo un gran saludo. Mi nombre es Damián Toledo, esto es Legado 51 y nos estamos viendo en el próximo video.